que muchas veces arribamos a leer la palabra de Dios y nos falta comprensión, no la podemos entender. Y esto no es por un asunto de elevación intelectual, es por un asunto de fe. La palabra de Dios, Jesús a través de la palabra de Dios, dice que Él desafía el entendimiento de las personas, ¿no es cierto? Y se lo da a los niños, o sea que el entendido a veces no alcanza a comprender la verdad espiritual que está encerrada, pero un niño que simplemente cree sí lo puede hacer. La vida de Jesucristo nos desafía a la realidad del hombre, a lo que es verdaderamente el ciclo de la vida. Cada vez que vemos la muerte, cada vez que hablamos de la muerte, que nos enfrentamos de alguna manera a algo cerca, ocurre en nosotros un sentido de incertidumbre, un sentido de temor, y esto es porque no conocemos. Pero cuando entendemos que la muerte es una parte de la vida, es una parte de un ciclo completo, nos vamos a dar cuenta que la muerte no solamente se limita al cese biológico de la vida, sino que tiene una connotación mucho más profunda y que tiene que ver con lo espiritual. La muerte y la vida está en el ser espiritual de cada uno de nosotros. A veces solamente limitamos nuestra vida a la vida biológica y estando vivos, estamos muertos. Vivos en nuestra naturaleza, pero muertos en nuestro espíritu. Cuando el primer hombre pecó, antes el Señor le dio un mandamiento y le dijo: el día que comieres del árbol que no podés comer, vas a morir. Adán, Eva probaron ese fruto y no murieron biológicamente, pero sí lo hicieron espiritualmente. Y el hombre vive sin la obra de Jesucristo, muerto espiritualmente, esperando que a través de la predicación de la palabra de Dios y por medio de la fe, el hombre pueda retornar a la vida, pueda retornar a esa resurrección que representaron los chicos y que Jesús vivió. Porque Jesús nació, porque vamos a celebrar en la Navidad el nacimiento de Jesucristo. Pero Cristo murió y Cristo resucitó. Y por medio de su resurrección, nosotros también podemos vivir espiritualmente. Gran parte de las dificultades, gran parte de las limitaciones, de nuestras angustias, es por este sentido de muerte espiritual que hay en nosotros. Conservar nuestra forma de vida a nivel natural y despreciar a Dios de nuestra vida es vivir de una manera limitada. Tener un auto que solamente lo manejamos en un cambio, segunda. Y en vez de manejarlo en un cambio, en el asfalto lo manejamos en la banquina, que salta, ¿no? Y está en segunda. Es hacer un uso muy pequeño de toda la función que el auto tiene. Cuando el hombre está espiritualmente muerto, saca poco provecho de su vida, poco y nada. Porque el hombre no fue diseñado para vivir de esa manera. Fue diseñado a vivir en su mayor plenitud y esto viene a través de la obra de Jesucristo, a través de la resurrección, por medio de la fe. Pero esa incertidumbre de la que yo hablé en un principio nos hace vivir de esta manera por desconocer. Pero cuando conocemos lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros es cuando entendemos el verdadero sentido de la vida. Mientras leía la palabra de Dios en Juan 12:24, un versículo sencillo que probablemente la mayoría lo conocemos. Dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Recreaba un poco esta palabra con la imaginación de que ese grano, ¿no es cierto?, y me lo imaginaba, ¿no?, un grano de roble, una semilla de roble, que si tuviera de alguna manera la capacidad de vivir o de soñar, le gustaría ser un mueble de lujo. Qué imposible que es que una semilla por sí misma se convierta en un mueble. Pero si esa semilla de roble muere, se convierte en un árbol, y qué distinto que es que ese árbol pueda soñar ser un mueble de lujo.
Muchas veces hay una distancia tan grande en el anhelo de nuestro corazón, en el deseo de crecer, de multiplicarnos, de alcanzar ese propósito, porque miramos eso simplemente como una semilla que permanece en su estado intacto. Pero Cristo vino para que esa semilla muera y resucite espiritualmente y pueda alcanzar el propósito. Y eso está en cada uno de nosotros. Mientras Jesús caminó en esta tierra, fue tentado para no completar su obra. Todos lo veíamos ahí, no queríamos que Él muriera. Pero gracias a Dios que murió, porque esa muerte lo pudo llevar a resucitar y a no solamente ser un maestro que influenció a quienes lo rodeaban, sino un Salvador que murió por cada uno de nosotros para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y tal vez la pregunta que nos hacemos siempre, ¿dónde está esa vida en abundancia? Esa vida en abundancia está en Jesucristo. Él murió y resucitó para que esto acontezca en nuestra vida, para que podamos vivir con plenitud. Pero ¿por qué a veces vivimos tan cerrados? Porque la vida natural, por un principio innato de conservación, quiere apropiar, quiere reservar, quiere guardar. Jesús dijo, el que ama su vida la perderá, pero el que la pierda la hallará. Ese principio de crecimiento, de multiplicación, está en nuestra fe a Él, está en la obra de Él. Y simplemente por medio de la fe, nosotros podemos saltar de ser un grano conservado a convertirnos en un árbol que da fruto. Porque para eso Cristo nació. Él nació para morir. Muchos querían impedir que Él muriera. Sus mismos hermanos decían, si vos sos el Cristo, manifestate al mundo entero, hacé cosas espectaculares para que te celebren. El hombre, el discípulo, maestro, salvate, Satanás, servite a vos mismo, hacé cosas espectaculares que impidan que vos mueras. ¿Y cuántas veces adentro nuestro esa propia naturaleza grita, conservate, no mueras, no creas, no te tomes de la mano de Él, vas a perder? Déjame decirte por experiencia que no existe nada mejor que perder tu vida en aquel que murió por vos, porque no perdés absolutamente nada, lo ganás todo. Y esa es la obra que Él hizo por cada uno de nosotros. A menudo celebramos de una manera tan equivocada. Nos preocupamos por dejar todo armadito, porque viste que siempre las peleas que hay a lo largo de todo el año, al fin de año se acrecientan, ¿no? Entonces, no, a la casa de él no voy a la casa, no, y se arma cada una. No, él trae, el otro no trae nada. No tiene nada que ver todo eso con lo que Jesús hizo. Es un tiempo en el que celebramos, recordamos que la salvación para cada uno de nosotros vino de parte de Él. Él nació para morir y vos y yo también nacimos para morir. Algunos lo vamos a entender en algún momento y por medio de la fe vamos a morir a esa vida independiente a Dios y vamos a nacer nuevamente, como celebramos hace poquito, una vida en comunión con Él. Pero algunos van a conservar lamentablemente su vida como ese grano intacto que jamás da fruto, por miedo a. Jesús amaba mucho a un amigo que se llamaba Lázaro. Y fue el milagro más grande que Jesús hizo, que fue la resurrección de su amigo. Su amigo murió y todos reclamaban por qué él no venía, pero él quería dar una lección que llegaría desde esa época hasta el presente nuestro hoy. Él quería mostrar que tenía poder sobre la muerte. Tal vez algunos no lo podían entender. ¿Cómo lo pudo resucitar a Lázaro y dejarse matar a su vez? Pero Él hizo esto por amor a cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros tenemos el problema, y dígame a ver si me equivoco. ¿Usted alguna vez, ya sea externa o internamente, no cuestionó que Dios no es tan justo
en algunas cosas. Sea sincero. ¿Sí? Dios es justo. ¿Y qué pasa que si en esas cosas que nosotros hemos cuestionado si Él era justo o no, siempre con otros, ¿no? Él tuviera que aplicar esa justicia en nuestra vida. Me imaginaba un juez que tuviera un hijo, ¿no? Y me imaginaba que ese hijo por ahí es una persona buena, pero un día metió la pata. Tomó una copita de más, se subió en el auto y atropelló a un chico. Pero es buen chico, ¿eh? El hijo del juez es buen chico. Y el padre lo conoce a su hijo y sabe que es bueno. Y por eso tendría que perdonarlo. Tal vez sí como padre. Pero si él es un juez justo, ¿tendría que haber una pena sobre ese muchacho o no? Contésteme usted. Pero veámoslo de otro lado. Lo quiere tanto al hijo que se lo hace pasar porque sabe que en el fondo el chico es bueno, que fue una escapadita. A partir de ese momento, ese juez, ¿sería un juez justo? ¿Cuántas veces nosotros, queriendo un Dios justo, pretendemos que Dios sea injusto? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué no hace esto con el otro? ¿Qué pasa si tendría que hacer lo que tendría que hacer con nosotros bajo ese parámetro de justicia? Moriríamos. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Dice la palabra de Dios. Pero Dios es justo y a su vez misericordioso también. Por eso vimos toda la obra esta en la que su Hijo viene a esta tierra, nace para morir. Para que la justicia de Dios fuese directamente sobre su Hijo, para que la pena que el hombre que cree que Dios no es justo, la pena del error y del pecado de cada uno de nosotros fuera descargada completamente sobre el Hijo y esa sentencia fuese sellada. Para que el hombre que espiritualmente estaba muerto por causa del pecado, ahora pudiera vivir y resucitar por causa de la misericordia y de la justicia de Jesucristo. Y esa es la obra completa de Cristo para la vida de cada uno de nosotros. El hombre que no abrió su corazón a Cristo vive bajo la sentencia de su culpa. Pero el hombre que cree en esta obra completa vive en la gracia de Dios y vive en una vida resucitada. Somos alma y espíritu. Si vivimos en nuestra alma con un espíritu postergado, vivimos en la muerte espiritual. Pero si por medio de la fe creemos y comenzamos a vivir en la vida del espíritu, comenzamos a vivir en lo que Dios hizo para cada uno de nosotros a través de su Hijo. Y ese es el regalo más grande que el hombre recibió y eso es lo que se festeja en la Navidad. Pero quiero retomar esto para cerrar y es un poquito lo que pasó con su amigo Lázaro. Lázaro había muerto y todo el mundo veía que no había manera de que Lázaro resucitara. Ya en su tumba había olor, era algo imposible. Pero era imposible para los hombres, no imposible para Dios. Y Jesucristo de alguna manera iba a representar lo que luego Él iba a hacer a través de su propia vida. Pero a una de las hermanas el Señor le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa misma palabra es hoy también para cada uno de nosotros. Probablemente esté muerto. ¿Y qué es estar muerto? Es estar separado de Dios. Una rama, por más florida que sea, si está cortada y separada de su árbol madre, está presta a secarse y a morir, porque esa rama está diseñada para estar unido al árbol. Como vos y yo fuimos diseñados divinamente para vivir unidos a nuestro Señor. Pero vivir fuera, vivir separados, es vivir en la muerte. Pero Cristo murió para que vos y yo resucitemos a esta vida espiritual por medio de la fe, por medio de la confianza.
cuánta limitación hay en la muerte espiritual, pero cuánta oportunidad y cuánto propósito hay en la vida espiritual. Y esta vida es un regalo que por medio de la obra de Jesucristo es para cada uno de nosotros, un regalo para ser tomado por medio de la fe. La muerte no pudo sostenerlo a Él. Él resucitó para darnos vida y vida en abundancia, para darnos vida a cada uno de nosotros. Por eso celebramos a Jesucristo, por eso nos juntamos para bendecir su nombre, por eso entregamos nuestra vida a Él, porque entendimos que la vida verdadera viene a través de Jesucristo. Nos hubiera gustado que no sufriera, nos hubiera gustado salvarlo, ¿no es cierto?, antes que lo vinieran a buscar. Nos hubiera gustado que no fuese puesto en ese sepulcro, pero todo eso lo hizo por amor a vos y por amor a mí, para que nosotros ahora tengamos esta oportunidad, la oportunidad de caminar en una vida nueva. No hagamos que la obra de Jesucristo simplemente se limite a una fiesta tradicional, a un almuerzo de fin de año o a unas vacaciones que bien merecida la tienen muchos de ustedes. Hagamos que la obra de Jesucristo sea realmente lo más importante de cada uno de nosotros, sea la resurrección de nuestra muerte espiritual a una vida espiritual plena y completa. Si el grano de trigo no cae al suelo y muere, no puede dar fruto. Pero si cae al suelo y muere, va a dar fruto en abundancia. Tal vez hoy es el día en el que dejemos de ser un grano de trigo para convertirnos realmente en una rama fructífera, unidos a nuestro Señor y Salvador. Te invito a que te pongas de pie allí en donde estás.